Escribí un libro sobre el recurso de revocación cuando me di cuenta que México estaba rechazando el recurso de revocación. Y en concreto, estaba rechazando el recurso de revocación por dos criterios que me parecen aún todavía, aunque hay tesis aisladas, me parecen que están equivocados. El primer criterio era que no todo es de mero trámite y le permitían al mero trámite decisiones sin sentido procesal. Yo he dicho, y lo decía unos días antes, todo lo que resuelve el juez de control en la etapa de investigación es de mero trámite. Si lo que hiciera fue anular la prueba, por el peligro, porque la prueba anulada no puede ser resucitada, si queremos, por otro juez, ahí hay apelación y posiblemente amparo, si se puede demostrar el daño que produce esa nulidad de la prueba. Posiblemente el procedimiento abreviado podría ser una decisión que no es de mero trámite y posiblemente el sobreseimiento. Son elementos que habría que considerar. Sin embargo, en el procedimiento del abreviado, en el procedimiento del sobreseimiento, podrían haber decisiones de mero trámite, como por ejemplo admitir, y entonces que soporta el principio de revocación. Me gusta mucho más considerar que todo lo resuelto por el juez de control es de mero trámite, ¿no? Y si esto es cierto, entonces vámonos a ver qué es la sustanciación. Y la sustanciación es el procedimiento que sigue el recurso de apelación. Sustanciar. Cuando se presenta el recurso de revocación, perdón, cuando se presenta el recurso de apelación o el recurso de revocación, por escrito, se presenta por escrito y entonces el juez que resuelve da trámite a las otras partes para que se adhieran o no se adhieran. Si las partes se adhieran, da trámite a las otras partes sobre las adhesiones. Si las partes se adhieren o se pronuncian sobre las adhesiones, entonces el juez resuelve o remite apelación dependiendo de los dos recursos. Esto se llama sustanciar un procedimiento, sustanciar el recurso. Si se ha hecho sustanciación, entonces se rechaza el recurso de revocación por el 461, 465. Sin embargo, algunos jueces consideraron, ya hace mucho tiempo, consideraron que el hecho de que se produjera debate era sustanciar. El hecho de que hubiera contradicción era sustanciar. El hecho de que ante una decisión del tribunal hubiera recurso de revocación, perdón, eh, cuando el juez escucha una parte y da audiencia a la otra y la otra escucha de nuevo y habla, esto era sustanciar. Todo el debate, toda la contradicción, todo lo que se surja en la audiencia inicial, en la audiencia intermedia, es sustanciar, y como se ha realizado la sustanciación, no hay recurso de revocación. Eso resolvieron muchos jueces, muchos, a nivel de control local y federal. Y entonces esto ha llevado a que en aplicación literal del 465, si no es de mero trámite y si ya se produjo sustanciación, no hay recurso de revocación. Y esto ha tenido que abrir, a veces la apelación, a veces el amparo, con el atraso que ha significado un atraso ineficiente, ineficaz del proceso penal acusatorio en México. Por el contrario, si esos tribunales que han resuelto equivocadamente se ponen a pensar y dicen, es cierto, el único tema principal del proceso acusatorio está en el juicio oral donde se dicta la sentencia. La sentencia condenatoria o absolutoria no es de mero trámite. Para atrás todo. La sentencia condenatoria o absolutoria no es de mero trámite.
no soporta el recurso de revocación. Todo lo demás soporta el recurso de revocación. Porque hacer debate o ejercicio del principio de contradicción no es sustancial. De hecho, llama la atención la violación del principio de contradicción cuando resulta que porque hubo contradicción de las partes en el debate o en la audiencia, los jueces consideran que ya hubo sustanciación y por tanto no hay recurso de revocación. Absurdo, absurdo, con todo respeto, absurdo. Tenemos que abrir el recurso de revocación. Y tenemos que abrir el recurso de revocación, si no, de lo contrario, nuestro proceso acusatorio quiebra. Entiendo perfectamente que si hacemos derecho comparado, los jueces de control no podían dictar sobreseimiento. Los jueces de control no podían dictar abreviado. Si ustedes hacen derecho comparado, se van a dar cuenta en Latinoamérica que el juez de control admite, pero remite al tribunal de juicio, que es el que nombra de inmediato un juez unipersonal de juicio para el abreviado. Y algunos estados o algunos países han admitido el sobreseimiento en etapa intermedia. Y hay otros que lo han limitado al juez de juicio. En cierto sentido, hay como un celo de no permitirle al juez de control decidir en definitiva sobre el principal a través del abreviado, a través del sobreseimiento. Yo veo peligroso que México tenga un sobreseimiento y tenga un abreviado en la etapa de investigación. Veo peligroso. Pues bien, todo lo que decide el juez de control permite recurso de revocación. Por ser de mero trámite, por resolverse sin sustanciación. Estas dos ideas no han sido admitidas por casi una mayoría de jueces de control, aunque no hay un buen concepto de mero trámite, ni hay un buen concepto de sustanciación. En alguna ocasión aseguré que lo resuelto por el juez de control que permite el recurso de revocación, igualmente permite no impugnar en apelación todas las decisiones que admiten apelación en el artículo 467. Toda vez que sus decisiones no obligan al tribunal de enjuiciamiento. ¿Para qué apelación? Si lo resuelto por el juez, lo puedo solicitar de nuevo ante el tribunal de enjuiciamiento. Y se me ha dicho que no. Como si el juez de enjuiciamiento tuviera las manos cerradas, una camisa de fuerza, ante lo que ha resuelto el juez de control. Qué grave es continuar con ese criterio. Un tribunal de juicio que está limitado, ¿no?, valga la redundancia, los límites que le fija el juez de control, ya sea en la etapa de investigación, ya sea en la etapa intermedia. Ninguna de las decisiones del juez de control obligan al juez de enjuiciamiento. Por ejemplo, la exclusión de prueba que hace el juez de control, artículo 346, no obligan al juez de juicio. Lógicamente que el juez de juicio o de enjuiciamiento debe respetar lo que resolvió el juez y tiene que escuchar mejores argumentos de parte de las partes, cuando se excluyó o no se excluyó. Pero el juez de enjuiciamiento puede decir perfectamente: dejemos que termine un juicio y me vuelves a pedir, y con gusto ya veremos si volvemos a emitir la prueba que fue excluida por el juez anterior. Ni se apele por el 467, pídase de nuevo, ni se apele por el 346 en razón de la exclusión, pídase de nuevo, porque ninguna decisión del juez de control obliga al juez de enjuiciamiento. Por táctica y estrategia es preferible solicitar de nuevo todo lo que puede ser apelado por ese numeral 467, ser solicitado sin tener que apelar. No ignoro que muchos jueces rechazan la petición y que no aceptan mi criterio, porque ya se resolvió. Mi recomendación es que todo lo que se puede apelar conforme al 467 permite recurso de revocación, por ende, que inicialmente se impugne con el recurso de revocación.
En la mayoría de los casos, si el juez mantiene el criterio de lo resuelto en las etapas preliminares, se puede solicitar de nuevo ante el juez de enjuiciamiento o, en su caso, apelar. ¿Es un criterio mío personalmente? No. Es un criterio que se viene aplicando en Latinoamérica desde hace muchos años, con el recurso de revocación, que ha abierto el recurso de revocación. Y México lo que ha hecho es cerrar el recurso de revocación y producir apelaciones lentísimas y amparos doblemente lentísimos en perjuicio de los intereses de las partes en el proceso acusatorio. Con esto me parece que es grave porque va en detrimento muchas veces de los imputados o de las víctimas. Muchas gracias.